Hola alumnos de la Foránea 30, bienvenidos al proyecto número 14 que comprende del 17 al 28 de mayo en tercer grado. Su título es La congruencia y la semejanza, las decisiones personales y su impacto social. Nuestro aprendizaje sustantivo está basado en matemáticas y dice: construye polígonos semejantes, determina y usa criterios de semejanza de triángulos. Tomar decisiones son experiencias de vida, no todas serán buenas, pero eso significa vivir. Por ejemplo, el que hayas decidido entrar o no entrar a la preparatoria impacta en tu familia y en tu preparación. Si decides trabajar, tienes que afrontar las responsabilidades que esto implica. En fin, cada decisión de tu vida tendrá nuevos desafíos, tal vez oportunidades, pero también seguramente consecuencias, no solo para ti, sino para todos los que te rodean, familia y amigos. Cada decisión tomada tiene un impacto social, pero sin duda, el tomar una decisión significa no tener miedo a nuevos retos. ¿Pero eres congruente con lo que piensas, dices y haces? La palabra congruencia tiene distintas connotaciones. Por ejemplo, en matemáticas la congruencia entre dos figuras indica que son exactamente iguales, tanto en forma como en tamaño. Entonces, ¿tus pensamientos son exactamente iguales a tus acciones? Ahora bien, si no es así, entonces tus pensamientos solo son semejantes a tus acciones. Continuando la analogía con matemáticas, las figuras son semejantes y comparten la misma forma pero distinto tamaño. Y esto tal vez pase con tus acciones, a lo mejor piensas de una manera pero actúas de otra, semejante pero no igual a lo que dices. Reflexiona qué decisiones has tomado bien y cuáles no, y si has tenido respeto a las decisiones de tus padres o personas que te cuidan, porque llevarlas a cabo para tu bien también es parte de ser congruente en el decir y el hacer de un buen hijo, preocupado no solo por tu propio bienestar sino también por el bien común. Hay problemas que vas a tener por decisión propia, otros por el impacto que causan en ti las decisiones de los demás, pero recuerda que al final de cada decisión sabrás que todo tu esfuerzo ha merecido la pena. Tu producto integrador esta vez será un cartel geométrico. ¿Cómo lo realizarás? ¿Qué diferencia tiene un cartel normal? Te lo explicamos. En este proyecto 14 tus profesores queremos conocer qué tan congruente eres con lo que piensas, dices y actúas. Por esta razón desarrollarás distintas actividades en cada asignatura encaminadas a saber qué impacto social tienen las decisiones personales desde diferentes aspectos. Realizarás cada una de las actividades que tus profesores te soliciten y al final encontrarás lo que cada asignatura te pida en un cartel geométrico, en donde realizando trazos de figuras geométricas de cada profesor te indicará la figura o polígono que corresponde a su materia. Tendrás que poner la información que te solicita. Las figuras las puedes trazar, dibujar, recortar, colorear, ya sea en hojas, cartulina, en papel reciclado que tengas en casa, lo que tu creatividad te permita. Incluso el mismo cartel donde las colocarás a todas puede tener alguna forma geométrica que tú elijas. Las formas geométricas tú las acomodas como gustes, es tu cartel. Debe llamar la atención y llevar el título del proyecto, las decisiones personales y su impacto social. Además, si alguna no sabes cómo realizarla, investiga y verifica las características de las formas geométricas que se te piden para que estén bien hechas, ya que tus profesores de matemáticas revisarán que las figuras de tu cartel geométrico hayan sido trazadas correctamente. Te mostramos algunos ejemplos de cómo puede lucir tu cartel geométrico. Y pues bueno, básicamente sería como el que aparece ahí en pantalla. La forma general del cartel, pues bueno, puede tener la forma misma de la cartulina, o bien si tú la modificas dándole alguna forma específica, pues bueno, eso ya es cuestión tuya. Pero lo que vas a poner de cada asignatura debe de tener cierta figura. Ahorita en un momentito más vas a ver de qué se trata, ¿va? Entonces, tomando ese ejemplo, vas a basarte. Bueno, ¿qué materiales? Pues bueno, ya los mencionamos, pueden ser cartulinas o papelote, imágenes, figuras geométricas, marcadores, incluso cualquier material reciclado que tengas a la mano en casa. Estás viendo la rúbrica, la cual se te va a evaluar tu cartel, pues bueno, tiene que ver con contenido, organización, ortografía, originalidad y trazo de figuras geométricas. Bien, ¿qué te pedirá cada asignatura? Pues bueno, en el caso de español tiene que ser un rectángulo y debe incluir la síntesis de los elementos prosódicos. Inglés va a ser un trapecio
y en el interior vas a describir en inglés 5 aspectos importantes para tomar una buena decisión ante cualquier situación. Matemáticas te va a pedir un triángulo isósceles y dentro escribirá los criterios de semejanza. Apóyate del tutorial que va a grabarte el profesor, obviamente, y dibujarás un segundo triángulo isósceles semejante al primero, donde dentro de él escribirás el cálculo de la razón de semejanza de tus triángulos isósceles dibujados. En el caso de ciencias, tiene que ser un trapezoide, de preferencia el que se ve ahí en pantalla, donde expliques por qué la fórmula del agua es H2O usando la estructura de Lewis. Para eso, pues bueno, tienes que usar la congruencia. Historia. Debe de ser un rombo en el que integre los personajes históricos elegidos, sus datos y la respuesta al planteamiento. ¿De qué manera crees que influyeron las decisiones personales de este líder en el movimiento revolucionario? Formación cívica y ética. Dice, elabora un dibujo que hable por sí mismo sobre la congruencia y explícalo con una frase creada por ti. En el caso de artes, sería un triángulo en específico, un triángulo equilátero. Debes de ilustrarlo con algún color que guste o consideres estéticamente bello, con tu opinión descrita sobre lo que piensas de la lisonja. Educación física, vas a colocar un listado de los deportes y cuáles son sus figuras geométricas donde se practica este deporte, así también cuántos lados tiene. En tecnología vas a dibujar un romboide, vas a explicar por escrito los beneficios que conlleva para la democracia el uso de urnas electrónicas, así como la importancia de ejercer el derecho al voto y asumir la responsabilidad de las decisiones tomadas por la mayoría de los ciudadanos. En educación socioemocional vas a escribir un mensaje invitando a las personas a reconocer sus emociones y actuar para resolverlas sin daños a la salud física y emocional. En el caso de vida saludable, dentro de un pentágono regular escribe un mensaje preventivo dirigido a los jóvenes para evitar el consumo de drogas. Y pues bueno, eso es lo que te pedirán las asignaturas en este proyecto número 14. Y pues bueno, comenzamos. Bienvenidos sean a su clase de español tercero. Este es su proyecto 14. Soy su profesor Rubén Ledesma e iniciamos. El proyecto 14 ha sido titulado Congruencia y semejanza, las decisiones personales y su impacto social. Este proyecto surge desde la asignatura de matemáticas, sin embargo, tiene un énfasis en la importancia de tomar decisiones y el impacto que éstas tienen en la vida de quien las toma, pero también en la sociedad. En español trabajaremos analizando guiones teatrales y veremos cómo las decisiones de nuestros personajes nos muestran cómo se vivía y qué valores predominaban en esa época. Pero como siempre, antes de continuar, es importante detenernos en el aprendizaje esperado de nuestra asignatura. Este dice, comprende la importancia de la entonación y la dramatización para darle sentido al lenguaje escrito en obras dramáticas. Para comenzar este proyecto, comenzaremos por recuperar algunos conocimientos que nos permitan comprender de qué se trata este proyecto, y así más fácilmente poder alcanzar nuestro aprendizaje esperado. Comenzamos con nuestro cuaderno y nuestro libro de texto. En la página 195 del mismo encontrarás información que te podrá ayudar a contestar la primera pregunta, que es ¿qué es teatro? Todas estas preguntas deberás responderlas en el cuaderno. La segunda de las preguntas, ¿qué es drama? Y el resto de las preguntas no las encontrarás las respuestas en el libro, pero tú deberás de responderlas con base a tu experiencia. Una de ellas dice qué obras de teatro has visto o representado y cuáles te gustan más, qué características tiene un texto dramático y finalmente qué relación tiene el teatro con los valores de una época. Como actividad 2 te proponemos, para familiarizarte con este género, el género teatral, que leas el fragmento de la obra de teatro titulada La Corona del Poeta, que se encuentra en tu libro de texto a partir de la página 197 y hasta la 200, del dramaturgo mexicano Hugo Argüelles. Recuerda que al ser una obra escrita hace varios años, el lenguaje utilizado puede tener palabras que ya poco se usen, por lo cual es indispensable que realices tu lectura con un diccionario cerca para que puedas buscar todas las palabras que desconozcas o no entiendas, y esto te permita tener una mejor comprensión de la lectura.
No son demasiadas páginas, así que ten paciencia, lee y si es necesario, relee para que puedas tener una comprensión total de la obra. Después de leer y analizar, pon especial atención en los personajes, la trama, el conflicto, el ambiente en el que se desarrolla la historia. Debes identificar principalmente qué valores y problemas se presentan en esa historia. Realiza un breve escrito de media cuartilla, al menos, donde me expliques lo anterior y qué entendiste de la obra, de tal forma que me hagas a mí entender como si yo jamás la hubiera leído y me quede perfectamente clara esa historia. Actividad 3. Finalmente, y basándote en la página 208 de tu libro de texto, tendrás que hacer una síntesis de todos y cada uno de los elementos prosódicos que se utilizan en una lectura dramatizada. Esta síntesis la tendrás que incluir en tu cartel geométrico en una figura que es un rectángulo. Como podrás darte cuenta, en esta ocasión las actividades son bastante sencillas porque queremos que te enfoques en hacer el análisis del guión teatral, que te enfoques en comprender esos elementos prosódicos que son indispensables no solamente para realizar una lectura dramatizada, sino para cualquier lectura en voz alta, pero también para hablar en público. Entonces, por favor, pon mucha atención a cada una de las actividades, dedícales el tiempo necesario. Insisto, hemos reducido la cantidad de actividades en este proyecto porque queremos que toda tu fuerza y toda tu energía y toda tu paciencia la encamines en analizar los guiones teatrales que aquí se te presentan y específicamente también que te enfoques en analizar esos elementos prosódicos, que entiendas cuáles son los elementos prosódicos. Entonces, pues Mada, te aparecen ahí unas figurillas que te sirven de ejemplo en lo que será tu cartel geométrico, que cabe mencionar que esto forma parte de tu producto final. Mucha suerte. En nuestras clases abordaremos cualquier tipo de detalle con respecto a este proyecto. Sin embargo, si tienes cualquier duda, no olvides que puedes contactarme a través de los medios que ya tenemos establecidos, específicamente el WhatsApp. Que tengas suerte y a trabajar. Hola muchachos, los saludan sus maestros de matemáticas, la maestra Irmeiris Lilidiana Loza Muñoz, la maestra Patricia Muñoz Gómez y su servidor, el maestro Fernando Villanueva González. Bienvenidos a este proyecto integrador número 14, que lleva por nombre Las decisiones personales y su impacto social, y tendremos como fecha de realización del 17 al 28 de mayo de este año 2021. El tema que llevaremos lleva por nombre Congruencia y Semejanza, y el aprendizaje esperado que buscamos es construye polígonos semejantes, determina y usa criterios de semejanza de triángulos. Leamos esto. ¿Eres congruente con lo que piensas, decides y haces? Si eres congruente, entonces tus pensamientos son exactamente iguales a tus acciones. Pero si no lo eres, tal vez seas como las figuras semejantes en matemáticas tienen la misma forma, pero distinto tamaño. Entonces tus acciones solo asemejan una parte de ti. Veamos estas figuras, observemos estos de la pantera rosa. ¿Cómo son? Iguales. Estas imágenes de focos también son iguales. Y estos pequeños rectángulos también son iguales. Y por ser iguales, a estas figuras se les llama congruentes. En cambio, si vemos este pequeño rectángulo y este pequeño óvalo, vemos que estas figuras no son congruentes. Dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma y tamaño, es decir, si al colocarlas una sobre otra, son coincidentes en toda su extensión. Veamos esto, dos triángulos son congruentes si y solo si sus partes correspondientes son congruentes o iguales. Vemos el triángulo ABC de color amarillo, que es congruente con el triángulo DEF. ¿Por qué? Porque todos sus lados o sus partes son iguales. En cambio, veamos estas figuras que estamos mostrando.
¿sí? No son del mismo tamaño, son similares, son proporcionales. Por eso se llaman semejantes. Dos figuras son semejantes si comparten la misma forma, pero distinto tamaño. Y en matemáticas vemos que dice sus ángulos son iguales o congruentes y sus lados correspondientes u homólogos. Veamos esta ilustración de esta figura A, B, C, D, A', B', C' y D'. Dice dos figuras que tienen la misma forma, como estas dos, aún con diferentes dimensiones se llaman semejantes. ¿Sí? Tienen diferentes dimensiones o medidas, pero se llaman semejantes. Dos figuras son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes proporcionales. Los ángulos internos dice que son iguales, ¿sí? Y sus lados correspondientes son proporcionales. Y tercer punto, los elementos que se corresponden, o sea, los puntos, los segmentos y los ángulos, se llaman homólogos. Existen algunos principios que nos permiten determinar si dos triángulos son semejantes, sin necesidad de medir y comparar todos sus lados y todos sus ángulos. Estos principios se conocen con el nombre de criterios de semejanza de triángulos. El primer criterio es lado, lado, lado y se representa LLL. Y nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados correspondientes proporcionales. Veamos estos dos triángulos. Este lado mide 4 y este mide 8, el doble. Este mide 6 y este 12, el doble. Y este mide 5 y este 10, es el doble, son proporcionales. El siguiente criterio de semejanza es ángulo, ángulo, ángulo y se representa A. Y nos dice, dos triángulos son semejantes si sus tres ángulos internos son iguales. Vemos este triángulo, aunque es más pequeño que este, sus ángulos internos, ¿sí?, son semejantes o son iguales. Tercer criterio de semejanza, lado, ángulo y lado. Representa LAL y nos dice dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales e igual el ángulo comprendido entre ellos. Veamos aquí, el ángulo comprendido entre ellos mide lo mismo, 33 grados. Y este lado es proporcional a este, porque este es el doble que este. Y este también, que mide 7, es el doble que mide este otro, 3.5. Y aquí tenemos el criterio. 4 sobre 8 igual a 3.5 sobre 7. Dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales y los ángulos iguales. Tenemos que el cociente o la división de A', que es este, A', sobre A, esta A, es igual a B', esta B', sobre B, y es igual a C', esta que viene aquí, sobre C, que viene acá. Y esto es igual acá. A esto se le llama razón de semejanza. Si lo hacemos con números de este lado, tenemos que 6 entre 3. ¿Por qué 6 entre 3? Porque este lado mide 6 y este lado es su medida 3. 10 entre 5. 10, que es la medida de la hipotenusa, sobre 5 que tenemos acá. Y 8 sobre 4, que es la medida de este cateto, y 4 de este otro. Y es igual a 2. Como en este caso la razón de semejanza es 2, la figura es el doble que la original. ¿Sí? El doble. Esta es el doble de grande que la original. Dado un triángulo de lados que mide 4 metros, 5 metros y 6 metros, este que viene aquí, ABC, ¿sí?, vamos a hacer lo siguiente, y se multiplica cada uno de los lados por 3. Y la razón de semejanza será 3. 5 de este lado por 3 nos da 15. 6 por 3 nos da 18. Y este lado que mide 4 por 3 nos da 12. Los lados del triángulo se han triplicado. Entonces son semejantes al cumplir con el criterio de lados proporcionales. L, L y L.
Y cualquier longitud, lados y líneas notables en el triángulo ABC se triplica en el triángulo PQR. ¿Sí? Y al igual como lo has hecho con el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas, también a través de la semejanza de triángulos, podemos calcular distancias con una razón de proporcionalidad comparando triángulos semejantes. Tenemos el ejemplo número 1 que pasarás a tu libreta. Un poste vertical de 3 metros proyecta una sombra de 2 metros. ¿Qué altura tiene un árbol que a la misma hora proyecta una sombra de 4.5 metros? Aquí tenemos el poste y tenemos el árbol. El poste mide 3 y proyecta una sombra de 2. El árbol no sabemos cuánto mide y proyecta una sombra de 4.5. Los triángulos definidos por el poste y su sombra y el árbol y su sombra son semejantes, por lo tanto formamos la proporción 3 sobre 2, que son las medidas del poste y su sombra, y x sobre 4.5. Despejamos la x como lo haces en una regla de 3 y nos queda la x sola igual a 3 que multiplica a 4.5 y lo que salga lo dividimos entre 2. Y el resultado nos da que la x es igual a 6.75. Son semejantes estas dos figuras porque cumplen el criterio A, tienen iguales el ángulo recto y el ángulo de elevación que forman los rayos solares en el suelo. El ejemplo número 2 que también pasarás a tu libreta dice encuentra el ancho del río. Este es el río, por eso ponemos la x. Formamos ahora la proporción y resolvemos. Este triángulo que tenemos aquí, que mide 9 de este cateto, sobre 15 que mide este otro cateto, es igual a x que mide lo ancho del río y 80 que mide este cateto que forma la orilla del río. Igual con la regla de 3 multiplicamos 9 por 80 y lo que salga lo vamos a dividir entre 15 y nos dará el resultado de x igual a 48 metros. Y este problema y estas figuras de triángulos también cumplen con el criterio de A. ¿Qué actividades realizarás en este proyecto 14? Primero, la actividad 1 es pasar los dos ejemplos explicados anteriormente a tu libreta, los que ya vimos, los vas a pasar a tu libreta. Actividad número 2. Analiza las siguientes parejas de triángulos, escribe en el cuadro de abajo si son congruentes, semejantes o no existe relación. Tú vas a ver estos triángulos. Si son congruentes, estos dos le vas a poner aquí, son congruentes. Si son semejantes, le pones son semejantes. Y o si no existe alguna relación, le pones no existe alguna relación. Lo mismo con estos y con estos otros. La actividad número 3 dice explica qué criterio de semejanza se aplica en cada pareja de triángulos. Vamos a ver, observar los triángulos de cada apartado, esta pareja, y qué criterio de semejanza de triángulos es el que se está aplicando. Lo mismo en estos dos y en estos otros dos. Aquí vamos a escribir qué criterios de semejanza de triángulos se está aplicando. Actividad número 4. Con base en los ejercicios 1 y 2 del tutorial, resuelve los siguientes problemas. Y aquí vienen los problemas que tú vas a leer. ¿Sí? Nos está preguntando la altura de este edificio. Y aquí viene lo que mide su sombra, 5.4 metros. Y dice que a esa misma hora, ¿sí?, una persona que mide unos 80 metros proyecta una sombra de 1.3 metros. ¿Sí? Luego, el segundo problema que viene, que quieren construir un puente en este río, ¿sí? Y vamos a utilizar el mismo procedimiento que así hicimos anteriormente en los problemas para formar los triángulos semejantes y ayudar al arquitecto ahora a saber cuánto debe medir el puente, que uno de los dos extremos, es decir, calcula el ancho del río. Vamos a calcular el ancho del río, siguiendo en base a los dos ejemplos anteriores. Actividad número 5. En tu producto integrador, que esta vez será un cartel geométrico, dibujarás un triángulo isósceles como este verde que está aquí. Y dentro de él, escribirás los criterios de semejanza. Explícalos con letras, con dibujos, escribiendo, como los quieras explicar. Apóyate del tutorial y dibujarás un segundo triángulo, como este que está acá. Isósceles, semejante al primero, donde dentro de él escribirás el cálculo de la razón de semejanza de tus triángulos isósceles dibujados, de estos dos. Aquí los vas a hacer.
Haz los trazos de las figuras correctamente en todas tus materias, ya que tus profesores de matemáticas revisaremos que las figuras cumplan con sus características. ¿Qué enviarás? Primero, una foto de los dos ejemplos de este tutorial pasados a tu libreta. Luego, una foto de las dos tablas contestadas y de los dos problemas resueltos. Luego, por último, tu cartel geométrico, completo y foto especial de tus triángulos isósceles, semejantes con lo solicitado. ¿Qué evaluaremos en tu actividad? Tus 5 actividades completas y correctas. Respuestas correctas en las dos tablas y en los dos problemas de semejanza. Que las 10 figuras de tus demás materias estén correctas en tu cartel geométrico. Que tus triángulos isósceles de tu cartel sean semejantes, escribe los criterios y calcule su razón de semejanza. Gracias por su atención y si tienes alguna duda, no dudes en preguntarle a tus profesores. Estamos para ayudarte, para servirte y te invitamos a que le eches ganas porque ya nos queda poco tiempo para que nuestro ciclo escolar termine y pronto venga la evaluación final. Cuídate mucho y sigamos adelante. Hola chicos de tercer grado, bienvenidos a su tutorial para proyecto número 14, el cual trabajaremos un aprendizaje que se llama valorar acuerdos y desacuerdos sobre el tema de interés para redactar argumentos. Bueno, en esta ocasión simplemente vamos a necesitar de tu libro de trabajo y de la impresión de una hoja de actividad, la cual te voy a proporcionar. Y bueno, pasando a la actividad. Es una actividad muy, muy sencilla, donde básicamente nos estamos enfocando a la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, en nuestro cuaderno, pues ya saben, la regla general, que es poner tus datos completos, nombre, grado, grupo, turno y número de lista, así como la fecha correspondiente en que elaboras tu ejercicio. El título de la actividad se llama Making Good Decisions. Es haciendo buenas decisiones. Y bueno, lo que tenemos que hacer en esta ocasión es pasar a nuestro cuaderno de trabajo esta hoja, chicos. ¿Sí? Y les digo que hay que pasarlo porque la forma de trabajarlo es imposible que quepa lo que necesitamos o lo que se está pidiendo, no va a caber si lo queremos escribir en la hoja. Entonces, la mejor opción para que quede organizado es pasarlo a nuestro cuaderno. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que nos pide? Aquí en la parte del problema, vamos a describir una situación o un problema que te haya tocado solucionar o que tengas o en que estés pensando. ¿Problema de cuál? De cualquier índole, chicos. Puede ser simplemente qué te vas a poner el día de hoy, qué actividades vas a realizar, qué materia vas a estudiar primero, no lo sé, algo sencillo. Muy bien. Y bueno, aquí vamos a escribir qué problema vamos a analizar. Inmediatamente después nos pide que demos 3 opciones de solución. ¿A cuál? A este mismo problema. Entonces, vamos a ver una solución, otra solución posible y otra solución. Esto con el fin de hacer un cuadro comparativo y analizar qué es lo mejor que podemos tomar en esa decisión. Muy bien. Por cada uno de ellos nos pide inmediatamente que enlistemos 3 cosas que pueden salir bien si tomamos esta solución. De igual forma, list 3 not good things that can happen. Enlista 3 cosas que no pueden salir tan bien si tomamos esta solución. Y por último, ¿cómo te hace sentir esta solución? ¿Ok? Así lo vamos a llenar con las 3 columnas. Y al último dice, viendo todo el panorama general, ¿qué solución vas a tomar? ¿Cuál es por la cual te inclinas más? Y aquí la vamos a escribir. ¿Sí? Y por último, vamos a evaluar esa solución que tuviste, la vamos a evaluar, a ver si resolvió de forma satisfactoria o no satisfactoria la necesidad que tenías.
Muy bien, es muy sencillita, chicos, nada más hay que aplicarse porque tiene que hacer todo en inglés, por favor. Por último, bueno, ¿qué vas a integrar a tu cartel geométrico? Y bueno, ahí básicamente vas a dibujar un trapecio. En el interior describe en inglés 5 aspectos importantes para una toma de decisión ante cualquier situación, ¿sí? Bien, chicos, pues esta es su actividad. Quedamos a sus órdenes, el maestro Rodolfo, su servidor, el maestro Said, para cualquier duda que tengan. Creo que es la manera más dinámica, pues obviamente es por el WhatsApp. Chicos, no me resta más que desearles buena suerte y que puedan trabajar de la mejor forma satisfactoria. Saludos. Hola alumnos de la secundaria Floriana 30, bienvenidos a su aula digital. Soy el maestro Israel Gómez de Ciencias en tercer grado y les voy a explicar lo que haremos en el proyecto 14. Nuestro aprendizaje esperado es representa mediante la simbología química elementos, moléculas, átomos y ya sean iones, estos pueden ser aniones o cationes. La regla del octeto es la estructura de Lewis, o como le vamos a decir nosotros, la estructura de Lewis. La estructura de Lewis es una forma de mostrar los electrones de la capa exterior de un átomo. Esta representación consiste en colocar el símbolo del elemento en la tabla periódica y marcar a su alrededor puntos o asteriscos para indicar los electrones externos que tienen o bien los electrones de valencia. Pero antes de iniciar, una pregunta. ¿Por qué la fórmula del agua es H2O y no H2O2? ¿Te lo has preguntado? ¿O por qué simplemente no es HO? Pues bueno, al final de este video te lo explicaré. Pues bueno, retomando lo que hemos estado trabajando en los proyectos anteriores, pues bueno, quiero iniciar mencionándoles si pueden reconocer este átomo. Como ven, pues tiene 3 niveles de energía o 3 órbitas, donde tiene 2, 8, y en la última órbita donde tiene su electrón de valencia, pues tiene un solo electrón. Por tanto, pues bueno, ya sabemos quién es. En este caso es sodio. Y como ven ahí en la flechita roja de la derecha, pues bueno, aquí también nos indica la estructura de sus órbitas. Tiene 2 electrones, 8, y en la última tiene 1, por tanto este es su electrón de valencia. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene 1 y cómo se representa? Pues bueno, simplemente se pone el símbolo, como ya lo mencioné anteriormente, y un puntito, porque solo tiene un electrón de valencia. Ahora vamos con este. ¿Quién creen que sea? Pues bueno, fijándonos en su estructura atómica, tiene 17 electrones, por tanto su número atómico es 17, pues bueno, ya con eso sabemos que es el cloro. Pero ¿cuántos electrones de valencia tiene y cómo se representan el cloro? Pues bueno, aquí fijándonos en su estructura atómica, pues bueno, nos dice que en su último nivel o en su última capa tiene 7 electrones. Por tanto, la manera de representar al cloro con la estructura de Lewis sería escribiendo su símbolo y poniendo 7 puntitos a su alrededor. Entonces, te pregunto, ¿conoces al cloruro de sodio? Su fórmula es NaCl. Pues bueno, yo creo que sí lo conoces, pero no sabes quién es. Es la sal común, la que le pones a los alimentos. Pero ¿por qué su fórmula es NaCl? Es decir, tiene un átomo de sodio y uno de cloro, a diferencia del agua que es H2, o sea, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pues bueno, la explicación usando el diagrama o la estructura de Lewis es la siguiente. Para que se unan estos dos átomos y formar esa molécula, pues bueno, nos dice que sodio al tener un electrón en su última capa y cloro al tener 7 en su última capa, pues bueno, van a hacer ahí como una alianza, que de hecho van a ionizarse, van a formar iones, porque sodio le va a regalar su electrón a cloro para que cloro complete 8, de tal manera también que sodio al deshacerse de ese electrón que tiene en su última capa, pues bueno, abajo tiene otra capa llena con 8, entonces de alguna manera los dos van a ganar, pero se van a ionizar. Pero en este video que les voy a mostrar, pues bueno, les voy a explicar de una manera un poquito más simple cómo es que pasó esto, ¿vale? Y para que conozcan la famosísima regla del octeto.
Que ojo, hay elementos que no la respetan o no la siguen, como es el caso del hidrógeno, que ya de más adelante les estaré platicando en las clases, porque es así. Pero bueno, vamos a ver. Existe una regla llamada ley del octeto, que nos dice cómo los átomos intercambian electrones entre sí hasta completar 8 electrones en su último nivel de energía. Este comportamiento hace posible la unión química de los elementos. Tomemos por ejemplo al sodio y al cloro. El primero, que es un metal alcalino, posee 2 electrones en el primer nivel de energía, 8 electrones en el segundo y solo 1 en el tercer y último nivel. El cloro, que es un no metal del grupo halógeno, posee 2 electrones en su primer nivel, 8 en el segundo y 7 electrones en el último nivel de energía. Al unirse, el cloro y el sodio intercambian electrones. El sodio proporciona al cloro el electrón que le hace falta para completar 8 en su último nivel. De este modo, el cloro se ioniza negativamente. En cambio, el sodio pierde el único electrón que poseía en su capa más externa, por lo que se ioniza positivamente. No obstante, al completar 8 electrones en el último nivel electrónico del cloro, ambos elementos quedan unidos a través de una fuerza electrostática. El resultado de esta reacción es el cloruro de sodio. Pues bueno, ya vieron ahí cómo es que pasa esto. Ya después les daré detalles bien de cómo es que se aplica la regla del octeto en algunos compuestos, porque no en todos va a aplicar de la misma manera. En unos casos se regalan los electrones, en otros casos se prestan, como va a ser el caso del agua. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿recuerdas la pregunta del inicio? ¿Por qué es H2O la molécula del agua? Bueno, la siguiente razón lo va a explicar. Pues bueno, esto dice que son 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ya que, pues bueno, como les mencioné, la mayoría de los elementos tienen que tener 8 electrones en su último nivel. Por ejemplo, si nos fijamos en oxígeno, tiene 6 electrones en su último nivel. Por lo tanto, él está muy cerca de tener 8. Y recuerden que ese es el propósito de todos los átomos, estar electrónicamente estables, ¿no? Y para que el oxígeno sea estable, pues bueno, él debe de tener 8 electrones en su última capa. Y pues bueno, ahí es donde entra hidrógeno, perdón. El hidrógeno, al ser el único elemento que no respeta la ley del octeto porque no tiene de dónde tener 8 electrones, puesto que él solo tiene una órbita y en la primera órbita no se respeta la regla del octeto, de hecho se respeta la regla del dueto. Entonces, hidrógeno, él va a buscar cómo alguien le preste un electrón y él también puede prestar un electrón, de tal manera que todos van a ganar, a diferencia del compuesto anterior donde se regalaba el electrón. Pues bueno, en este caso de hidrógeno y oxígeno ellos únicamente se lo van a prestar, para hacerlo de la siguiente manera. Un hidrógeno le va a prestar un electrón al oxígeno y el oxígeno a su vez le va a prestar uno al hidrógeno, para que el hidrógeno haga la ley del dueto, es decir, que solo tenga 2. Y otro hidrógeno va a hacer lo mismo. Entonces, de tal manera que, pues bueno, todos van a ganar. Por eso esta molécula es H2O y por eso es tan fácil de que se haya formado nuestro planeta. Bueno, por las condiciones atmosféricas, entre otras cosas. Es una de las moléculas más versátiles que hay y pues bueno, las que también dio origen a la vida aquí en el planeta Tierra. Pero esa es la razón por la cual es H2O, porque un hidrógeno le presta un electrón y otro le presta también un electrón al oxígeno para que él llene con 8, y a su vez el oxígeno les va a prestar un electrón a cada hidrógeno para que ellos se llenen con 2. Y esa sería la razón, chicos. Pero bueno, más detalles se los voy a dar en clase. Vamos a ver entonces. Recordándoles, en su libro tienen la información de los electrones de valencia de cada elemento. Entonces recuerden que los numeritos que están a la derecha de cada cuadrito y la cantidad de números me dice cuántas órbitas y cuántos electrones hay en cada uno, siendo el último número, pues bueno, los electrones de valencia de cada elemento. Ok, bueno.
las actividades van a ser muy sencillitas. La actividad 1, literal como está ahí, transcribe en tu cuaderno las siguientes páginas, va a ser de la 97 a la 101, donde vas a comenzar aquí, donde dice regla del octeto y estructura de Lewis. A este cuadrito de arriba pues lo vas a ignorar y vas a empezar aquí. Esta es la única página donde hay texto así, en todas las demás son ejemplos gráficos, para que le cheques en tu libro y lo transcribes lo transcribas tal cual. Esa sería la actividad número 1. Cuida por favor tu ortografía. Normalmente el libro no tiene faltas de ortografía, para que tú cuides a la hora de transcribir. Y la actividad 2 dice contesta en tu cuaderno la actividad de la página 100, pero ten cuidado. ¿Por qué me refiero que tengas cuidado? Pues bueno, hay varias instrucciones en esta actividad y no quiero que me manden las cosas incompletas. La primera dice, busca distintas fuentes de información en qué casos algunos elementos no cumplen la regla del octeto. Pues bueno, una de las fuentes pues soy yo, ya te lo acabo de explicar, pero igual tú puedes por tu cuenta investigar. Luego dice, copia la siguiente tabla en tu cuaderno y complétala. Esta está muy fácil, es muy parecida a las que ya hemos hecho en actividades anteriores, donde por ejemplo te pide el elemento flúor, primero ubicarlo en la tabla periódica para saber qué datos tiene. Escribe su símbolo. Número total de electrones. Ojo, esto es el mismo que el número atómico, es decir, si flúor por un decir tiene el número atómico 20, entonces tiene 20 electrones en total en todas sus órbitas. Luego, número de electrones de valencia. Esto se refiere únicamente a los electrones de la última órbita a la última capa. Hasta ahí lo escribes con número. Luego, estructura de Lewis. Si te recuerdas cómo se escribió el sodio y el cloro, pues bueno, en este caso de flúor, pues bueno, vas a escribir únicamente el puro símbolo, que va a ser una F, y con puntitos hacia alrededor la cantidad de electrones de valencia que posee. Y así va a ser con cada uno de los elementos. Después dice abajo, en función de los resultados de la tabla, ¿cuáles serían las opciones de cada uno de los elementos para adquirir una estructura estable? Justifica tu respuesta. ¿A qué se refiere con esto? Es decir, si flúor, por ejemplo, tiene 7 electrones, una forma de adquirir electrones sería que algún elemento le diera un electrón, porque es más fácil que alguien le dé uno a que él regale 7, para que él tenga 8 electrones de valencia, respetando la regla del octeto. Luego sigue el caso, por ejemplo, de litio. ¿Qué vas a poner ahí? Pues bueno, litio creo tiene 1 o 3, no recuerdo. 1 o 3 electrones de valencia, creo que es 1. Tiene un electrón de valencia. A él, ¿qué le es más fácil? Perder ese último electrón de valencia para quedarse con una capa llena abajo, o que alguien le regale 7. Pues bueno, nadie le va a regalar 7 en la tabla periódica, por lo tanto para él es más fácil buscar un elemento a cual darle ese electrón. Por ejemplo, en el caso de flúor, ahí se pueden juntar litio y flúor, y así tienes que analizar cada uno de los elementos. Bien, después dice punto 3. Indica cuál es el número de átomos de los elementos químicos presentes en cada una de las siguientes fórmulas. Ojo, primero te pide que indiques el número de átomos de cada elemento. El primero es CH4, quiere decir que es un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Esos números chiquitos de abajo, a la derecha de cada elemento, nos dicen cuántos átomos tiene la molécula de X elemento. Por ejemplo, el siguiente, que es CH3CH3, si nos fijamos, toda la molécula tiene 2 átomos de carbono y 6 de hidrógeno, 3 y 3. Luego en la de abajo, NF3, que es el trifluoruro de nitrógeno, quiere decir que es un átomo de nitrógeno y 3 átomos de flúor. Ahí también ya con esa información tú te vas a dar cuenta cómo es que se va a conformar según la estructura de Lewis. Te recomiendo también, si tienes duda, búscalo en internet, cómo es la estructura de Lewis de ese compuesto, y así cada uno de ellos, porque al final dice, dibuja en tu cuaderno los diagramas correspondientes para representar la fórmula de las moléculas anteriores, obviamente usando la estructura de Lewis. Entonces primero es decir cuántos átomos de cada elemento tiene la molécula, y luego hacer el dibujo de la estructura de Lewis. Y pues bueno, creo que eso sería todo la actividad. Este cuadrito es súper importante, que lo entiendas bien. Remítete al internet, te recomiendo que investigues también. Y pues bueno, para el proyecto integrador, que en este caso del proyecto 14 es un cartel geométrico,
Dice aquí, conforme al principio de congruencia, agrega a tu cartel la forma de un trapezoide, que es a la que nos tocó en ciencias, donde expliques por qué la fórmula del agua es H2O usando lo que aprendiste en química en esta etapa. Entonces puedes hacerme la estructura del Lewis de H2O o puedes decir mi contexto, no sé, como se te haga más fácil, pero tienes que decir por qué es H2O. Entonces, para cerrar ya, ¿qué me vas a enviar? Pues bueno, la actividad 1 y 2 en el cuaderno, por favor que estén completas. No me gusta regresarle trabajo a los niños, ni decirle, oye, está incompleto, espero hasta que lo termines para podértelo anotar. Y obviamente el cartel geométrico terminado. Y pues bueno, sería todo por parte de la asignatura de ciencias. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Edgar, soy tu profesor de historia y a continuación te voy a mostrar las actividades para este proyecto número 14. Bien, el aprendizaje esperado con el que vamos a trabajar es el siguiente: describe los cambios de un régimen de caudillos a uno presidencial, en la importancia de las políticas sociales en su desarrollo. Vamos a seguir trabajando como contexto histórico el tema de la Revolución Mexicana y los grandes cambios que vinieron a partir de aquí. Vamos a trabajar con conceptos importantes como lo son el de caudillo y figuras políticas importantes a su vez. Bien, vamos a iniciar con las actividades. Bien, la actividad 1 te vamos a mostrar un listado de diferentes personajes que fueron importantes en este proceso o en este evento llamado Revolución Mexicana. Bueno, son las que vienen a continuación. Aquí tenemos a 7 personajes que fueron muy importantes. A muchos de ellos tú ya debes de conocerlos. Bueno, de estos tú vas a elegir 4. Bien, después de que elijas a tus personajes, vas a realizar una investigación biográfica sobre cada una. ¿Cómo la vas a hacer? Puedes buscar biografías en las papelerías que estén cerca de tu casa. Recuerda que ahí puedes encontrar. O utilizar fuentes que tengas a tu disposición como libros, enciclopedias o internet, o también en tu libro de texto viene información sobre estos personajes. Incluso aquí te dejamos páginas concretas: 176, 177, 184 y 186. En eso consiste la primera actividad y esta va a ser importante para tu producto final. Bien, ahora vamos a la actividad número 2, en la que vamos a abordar otro tema post-revolucionario que es muy importante, que es el de la guerra cristera. Aquí te dejamos la página 185. Vas a leer esta información que viene en tu libro. También puedes preguntar a tus familiares, amigos y conocidos que sepan sobre el tema. Recuerda que Acatique es un lugar por donde pasaron estos cristeros, donde se dio parte del conflicto. Entonces yo creo que muchos de tus familiares van a saber sobre él. Puedes preguntarles. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Dice aquí: toma el papel de un entrevistador que quiere saber el conflicto y elabora unas preguntas de interés. Imagina las respuestas que recibirías por parte de un combatiente cristero. Es como si tú vas a hacerle una entrevista a un cristero. Entonces tú vas a hacer las preguntas y tú mismo las vas a responder como crees que él las respondería. Para la actividad número 3, que es la última, pues recuerda que cada materia le dieron una figura geométrica. A nosotros nos tocó un rombo. Lo que vas a hacer es dividirlo en 4 partes, de manera que te queden 4 secciones, y en cada una de estas secciones vas a agregar a esos 4 personajes que te dejamos investigar al principio. Debes de incluir datos generales, puedes ilustrar una imagen de ellos. También te dejamos ahí las imágenes que están en las diapositivas pasadas, datos de interés, y responder en cada personaje vas a responder la siguiente pregunta: ¿de qué manera crees que impactaron al movimiento revolucionario las decisiones personales de este líder? O sea, vas a investigar en tu primera actividad sobre cómo ellos participaron en la revolución, y ya al final vas a responder sobre cada uno, pues cómo impactó esas decisiones de ellos para el movimiento revolucionario. En general esas son las actividades. De igual manera ya saben que tenemos clases en línea y ahí vamos a estar desarrollándolas un poco mejor. Cualquier duda que tengan pueden contactarnos en nuestras redes. Aquí les dejamos los datos y pues nos vemos pronto. Muchas gracias. Hola a todos los alumnos de tercer grado de la secundaria foránea 30. Les voy a explicar su actividad de la materia de Force en la etapa de trabajo número 14. Dice el aprendizaje esperado.
valora sus aspiraciones, potenciales y capacidades personales para el estudio, el trabajo y la recreación, y se plantea estrategias para desarrollarlas. Obviamente, como ustedes saben, pues estamos hablando sobre la congruencia. Entonces, pues es muy importante para ser congruentes con la sociedad, el ser congruentes primero con nosotros mismos. Y es por eso que hay que revisar estas potencialidades y desarrollarlas. Como actividad número 1 dice, con atención lee y analiza la información que te brindamos en el siguiente enlace. Y con esta información, contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. Obviamente, pregunta y respuesta, porque si no, después no sabemos ni qué es lo que estamos contestando. Pues ahí vienen las diferentes preguntas. Ojalá que te sirva mucho la información. Como punto número 2 dice, escribe un párrafo con un ejemplo sobre cómo una persona puede ser congruente. 5 renglones mínimo. Esto obviamente también en tu cuaderno. Y como punto número 3, sencillito, dice, para tu producto integrador, elabora un dibujo que hable por sí mismo sobre la congruencia y explícalo con una frase creada por ti. Obviamente ponemos el dibujo y aunque no pusiéramos la frase, ese dibujo tendría que hablar por sí mismo, pero es mejor explicarlo con una frase creada por ti. Obviamente una frase que no sea con letra tan pequeñita para que se vea mucho más visible, más llamativo y para que resalte también tu frase, que significa la enseñanza que recibiste de esta actividad. Ojalá que te guste la actividad, pero ojalá que te sirva más. Gracias por su atención. Maestro José Ramón Olasco López para presentarles las actividades de artes del proyecto número 14, que tiene que ver con la congruencia y semejanza. Es para tercer grado, con el tema las decisiones personales y su impacto social. Bien, en artes el aprendizaje esperado tiene que ver con interpretar emociones y sensaciones para escribir lo que experimenta al observar unas manifestaciones contemporáneas de las artes visuales. La evaluación será el contenido, creatividad y limpieza. Ya conocen los canales de comunicación a los cuales deben enviar sus trabajos en tiempo y en forma. Los materiales a necesitar serán cuaderno, diccionario o internet, bolígrafo, colores o marcadores, papel o cartulina, regla y lápiz. Bien, en las actividades de arte, la temática para este proyecto tiene que ver con la estética y la experiencia estética. Bien, a la estética se entiende en grandes rasgos como todo lo relacionado con la belleza, de modo que en algunos casos el término se utiliza para valorar el aspecto físico de los individuos o los objetos. Otras personas reconocen a la estética como un campo de reconocimiento cuyo objeto de estudio son las propiedades de la belleza y su percepción. Bien, yo te invito a que leas con tranquilidad esta información sobre la estética y la experiencia para que puedas conocer un poco más sobre este tema y en las actividades consiguientes puedas tú contestar de mejor manera. Bien, y te cuento, la principal función del arte actual es producir en el espectador una experiencia estética, ¿sí? Es una vivencia que ocurre cuando nuestros sentidos funcionan a su máxima intensidad. Y estos pues, nos llevan a la reflexión sobre lo que observamos. También desde la naturaleza puede surgir la inspiración a la belleza, a la misma estética. En todos los cuadros, en muchas pinturas encontramos esta experiencia estética. Bien, en la actividad número 1, ahí te propongo 2 imágenes, ¿sí? En las cuales tú vas a analizar esas cualidades estéticas, ¿sí? Las vas a observar de manera especial cada uno de esos detalles. Vas a identificar su cualidad más evidente, ya sea bella, fea, desagradable, graciosa, irónica, impresionante, lo que te parece esta obra, cada una de ellas, y vas a escribir en tu cuaderno argumentando el porqué tu elección y escribe tu opinión acerca de cada imagen. Las cualidades de la imagen, pues tú ahí vas a poner qué te parecen, si es fea, si es bella, tus argumentos, por qué crees que es eso, por qué crees bella, por qué crees que es graciosa, por qué crees que es irónica, y tu opinión personal acerca de esa imagen. ¿A ti qué crees que estás observando?
o qué crees que el artista está dando a entender con esa obra artística. Eso lo vas a escribir en tu cuaderno como actividad 1 de esas 2 imágenes. Y en la actividad número 2, hablando de la estética y la belleza, en ocasiones algunas personas malintencionadas recurren a la lisonja para lograr algo a favor. Pues yo te invito a que investigues el significado de esa palabra en un diccionario o en internet y lo anotes en tu cuaderno. Al terminar vas a trazar un triángulo equilátero en algún soporte de papel o cartulina. Lo vas a colorear, a ilustrar con tu color favorito o que consideres pues, estéticamente bello para ti y escribe tu opinión de lo que piensas sobre la lisonja, la palabra que investigaste en el diccionario o en internet. Cuando termines, agrégalo a tu cartel geométrico, que es el producto integrador final. Entonces, ¿qué le vas a entregar al maestro de artes? Pues la imagen del cuadro de las cualidades artísticas contestadas, que es la actividad 1, la imagen del significado de la palabra lisonja, anotado en el cuaderno, esto investigado en internet o en un diccionario, y la imagen del triángulo relleno con tu color preferido y tu opinión escrita de lo que piensas sobre la lisonja. Esto va a estar integrado en tu cartel geométrico, lo vas a mandarle la imagen de manera completa, con todos los elementos que cada materia te propuso para que agregaras en el cartel geométrico, que es el proyecto integrador de esta etapa. Y bueno, sin más ni menos, pues muchas gracias por tu atención. Nos estaremos comunicando, nos estaremos viendo en las próximas sesiones. Muchas gracias. ¿Qué tal, alumnos de la Escuela Secundaria Ferrer número 30? Vengo a presentarte el proyecto número 14, Congruencia y Semejanza, las decisiones personales y su impacto social. El aprendizaje sustantivo que estaremos trabajando será el de matemáticas. Construye polígonos semejantes, determina y usa criterios de semejanza de triángulos. Para educación física, el aprendizaje esperado que trabajaremos: reestructura sus estrategias de juego al participar en situaciones de iniciación deportiva y deporte educativo, propuestas por él o sus compañeros para favorecer su sentimiento de ser competente. Un polígono es una figura geométrica plana cerrada formada completamente por segmentos de línea que se intersecan en sus extremos formando vértices. A esos segmentos de línea se les llaman lados. Actividad número 1. Investiga las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los elementos de un polígono? ¿Cuántas clases de polígono hay? Y describe cada uno con sus características. Actividad 2. Llena la siguiente tabla con la información del link, así como las siguientes actividades. Como puedes observar, ahí te pongo un link y una tabla donde vas a poner la clasificación de los polígonos y el nombre. Para la actividad número 3, identifica en los siguientes polígonos sus ángulos interiores, vértices, 2 diagonales e indica sus lados y tipo de figura con la siguiente simbología. Te pongo el ejemplo en el primero, que es un pentágono regular, y tú vas a poner la simbología como lo puedes observar. Para los ángulos, un pequeño circulito, un cuadrito para el vértice y una diagonal. Obviamente para la diagonal y del otro lado tengo otra figura en la cual tú le vas a poner el nombre. Para la actividad número 4, que es tu proyecto integrador, que es un cartel geométrico, en la figura del cuadrado vas a colocar un listado de los deportes y cuáles son sus figuras geométricas donde se practica este deporte. Así también, cuántos lados tiene. Recuerda poner todos tus datos completos, nombre, grado, grupo, la fecha, y tener buena presentación y tu creatividad. Bienvenido al tutorial del proyecto 14 de tecnologías tercer grado. El aprendizaje esperado prevé los posibles impactos sociales y naturales en el desarrollo de sus proyectos de innovación. Recuerda, hay que entregar del 17 al 28 de mayo del 2021. Dentro de dicho proyecto hablaremos de la urna electrónica, las cuales de cuarta generación, y aquí leeremos las características de ella. Lee con mucho cuidado para que puedas hacer tu actividad. Aquí hablaremos de la urna electrónica. Con la información que te presentamos,
elabora un diagrama donde explique las características de la urna electrónica y su funcionalidad. Agrega un dibujo de la urna, sus partes y sus características. Aquí te presentamos la imagen de la urna electrónica. No te olvides que para el producto integrador, en una figura de un romboide explica los beneficios que conlleva la democracia de las urnas electrónicas, así como la importancia de ejercer tu derecho al voto y asumir la responsabilidad de las decisiones que tomemos la mayoría de los ciudadanos. Gracias por tu atención. Cualquier pregunta a tu maestro y recuerda, somos Foránea 30. Hola, ¿qué tal? Este es tu proyecto número 14, Congruencia y Semejanza de tercer grado. Recuerda que en esta ocasión estamos trabajando bajo el aprendizaje sustantivo de matemáticas. Lo que deberás entregar en esta ocasión por parte de la materia de educación socioemocional es un mensaje invitando a las personas a reconocer sus emociones y a actuar para resolverlas sin daños a la salud físico y emocional. Bien, el aprendizaje esperado de educación socioemocional es: utiliza las situaciones adversas como oportunidades de crecimiento y las afronta con tranquilidad. Para ello, por favor, te sugiero que le des una leída muy responsable a la información que aquí se te presenta. Sale bajo esta forma de tema: estrés, deja el pan a un lado. ¿Cómo combatir la alimentación emocional? Bueno, son al menos 3 diapositivas en la cual se te sugiere, se te da información, se te proporciona todo lo necesario para que tú puedas, en primer lugar, aprender a manejar las emociones y a controlar, ¿verdad?, la manera de la alimentación. Y en segundo lugar, pues para que puedas resolver las actividades que se te solicitan como parte de las actividades de educación socioemocional. Entonces, una vez que hayas leído, por favor, esta información, te pido que realices la actividad. Elabora una tabla titulada Tomar decisiones para la salud emocional, y en ella ilustras las 5 emociones enlistadas anteriormente, estas que están aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Pones el nombre de la emoción y una imagen que pueda ser un emoji, el dibujo de un símbolo o una frase que refleje ese estado de ánimo, así como las recomendaciones para resolverlas. Les proporcionamos a continuación un ejemplo. Aquí está, observa. El título: Tomar decisiones para la salud emocional. 3 columnas. En la primera columna, emoción o el tipo de emoción, que son las que te señalaba en la tabla que se te da la información. En la segunda columna, el sentimiento que representa. Pones un emoji, pones dibujos, etc. Y las recomendaciones para reducirlas o para aprender a controlarlas. Por ejemplo, el estrés. ¿Cómo se puede recomendar que sea manejado? Bueno, pues número 1, ejercicios de respiración. Número 2, meditación. Y número 3, pasear en algún lugar tranquilo de tu agrado. Bien, pues completa la tabla, anota tus datos personales y la envías a tu maestro de educación socioemocional. Te recuerdo que para el cartel geométrico del proyecto elabora un mensaje invitando a las personas a reconocer sus emociones y actuar para resolverlas sin daños a la salud física y emocional. Lo colocas en un hexágono regular en el apartado de educación socioemocional. Bien, pues muchas gracias. Hola a todos los alumnos de tercero de secundaria, bienvenidos al tutorial de vida saludable para la etapa 14. El aprendizaje esperado es impulsa el autocuidado y la cooperación para la creación de entornos saludables. Una mala decisión cambia tus planes y arriesga tu futuro. La campaña Las drogas pueden cambiar tus planes, métele mente y decide, invita a todos los jóvenes a reflexionar frente al impacto que el consumo de drogas tiene en su vida y en la de los demás. Entrenarse en la toma de decisiones pues significa que podamos prevenir en el consumo de drogas. Las decisiones se toman algunas veces por la presión de grupo o por la oportunidad de integrarte a un grupo social. Otras veces pues responden a la necesidad que tienen algunos jóvenes de experimentar el riesgo o
o a lo mejor algún tipo de placer. Pero pues cual sea la motivación, la decisión de consumir drogas puede cambiar el presente y el futuro de ustedes como jóvenes por los efectos que genera en su proyecto de vida, en las relaciones con su familia, con sus amigos, con su pareja y el resto de la comunidad. Como seres humanos, uno de nuestros mayores retos es tomar decisiones responsables, siguiendo un proceso de análisis lógico que nos permita ver si la decisión que estamos tomando pues es congruente y consecuente con lo que somos y pues con lo que queremos ser a un futuro. ¿Qué puede cambiar consumir drogas en la vida de los jóvenes? Bueno, pues nos puede cambiar nuestro futuro, nos puede cambiar nuestra relación con nuestra familia, nuestra salud, porque siempre está comprobado que las drogas tienen todas efectos negativos, ninguna droga es inofensiva. Puede cambiar tus aficiones, si a ti te gustaba el deporte, la música, bailar, viajar, otras aficiones saludables pues simplemente pierden sentido o piensas que son tonterías. También pues puede cambiar lo de tus amigos por malas influencias. Entonces, tomar decisiones es una habilidad para la vida que se puede desarrollar y pues aquí te marco 5 recomendaciones para ustedes para que puedan tomar la decisión adecuada. Ten en cuenta el proceso para tomar la decisión. Lo que hace está relacionado con lo que has vivido y lo que esperas vivir. Ante el consumo de drogas, ¿tienes claro el motivo para hacerlo? ¿Eres consciente de las consecuencias? ¿Crees que vale la pena consumir drogas porque tus amigos te presionan para hacerlo? ¿Te has preguntado, ¿y después qué? Una decisión equivocada porque no identificamos claramente el problema y fallamos en el proceso para tomarla sin alcanzar aspectos como de qué manera afecta mi vida o de la gente que me rodea. Si intuyes que es errada, pues simplemente imponte. Si tú crees que algo malo está pasando, pues imponte, investiga, ve más allá de la hora, piensa en tu familia, piensa en el futuro, en las consecuencias que puede traer no solo para ti, sino para tu familia. Escribe tus incertidumbres como si fuera un ejercicio. Puedes hacer un listado de los pros, que son las cosas buenas, y de las contras, que son las cosas malas de tomar drogas. También puedes hacer valer tus principios. Acuérdate que pues que ya tenemos cierta educación y pues puedes hacer valer tus valores y tus principios y decidir si es algo bueno o malo lo que estás haciendo. Bueno, con lo que te expliqué vamos a hacer la actividad. En base a la lectura vas a elaborar un esquema titulado La mejor decisión, en el cual vas a ilustrar en 2 partes los riesgos de una mala decisión y las recomendaciones que haces a los demás para tomar una buena decisión, y vas a utilizar frases o mensajes cortos para representar cada uno de tus puntos. Aquí hay un ejemplo como referencia, considerando que cada quien debe diseñar su propio esquema. Ahí está el título, es este esquemita, La mejor decisión. Y de un lado está los riesgos de una mala decisión, están los 5 puntos, y las 5 recomendaciones para tomar una buena decisión está del lado derecho. Y pues hay que ponerle sus datos personales y enviarlos a su maestro de vida saludable. Y ya para el producto integrador, que es el cartel geométrico, vas a poner dentro de un pentágono regular un mensaje preventivo dirigido a los jóvenes para evitar el consumo de drogas. Debe de ser preciso y debes de considerar alguno o algunos de los riesgos que se señalan en el texto de este tema. Y pues ya sabes que cualquier duda, cualquier comentario, puedes mandarlos un mensaje a tu maestro de vida saludable. Gracias.